Antes de convertirse en el escenario final del régimen, el Führerbunker fue, en su origen, un proyecto defensivo que creció por etapas, casi como una herida que se profundizaba al ritmo de la guerra. Su historia no empezó en 1945, sino en los años en que Berlín todavía quería presentarse al mundo como capital ordenada, moderna, capaz de organizar unos Juegos Olímpicos y al mismo tiempo sostener el teatro de poder del Reich. En 1936, en ese contexto de obras y ampliaciones alrededor de la Cancillería, se construyó el primer refugio, el Vorbunker, un búnker preliminar, básico, pensado como protección temporal contra ataques aéreos. Aquel Vorbunker no era todavía la fortaleza subterránea que luego ocuparía la imaginación colectiva. Era un refugio de profundidad reducida, ubicado bajo el jardín principal de la Cancillería, con muros de hormigón de alrededor de 1 metro de espesor y acceso mediante una escalera desde el sótano del edificio. Su función era elemental: permitir que el personal clave bajara, esperara el fin de una alarma y volviera arriba. No estaba concebido como cuartel general, ni como residencia, ni como el núcleo de una conducción prolongada. Era un seguro contra lo imprevisible, una solución rápida para un riesgo que en 1936 se podía imaginar, pero todavía no se vivía como destino. La guerra cambió la escala de todo. En septiembre de 1939, con el estallido del conflicto, y especialmente con el aumento sostenido de los bombardeos británicos y estadounidenses, ese primer refugio empezó a resultar insuficiente. La ciudad, que antes reforzaba edificios por prudencia, comenzó a reforzarlos por necesidad. La protección temporal dejó de ser una pausa y se acercó a la idea de permanencia. A partir de 1943, cuando Alemania ya había perdido la superioridad aérea y el cielo dejó de ser un aliado, Hitler ordenó la construcción de un refugio más profundo y resistente conectado al Vorbunker, pero con características defensivas incomparables para una instalación civil. Ese salto técnico no fue menor. No se trataba de sumar metros de hormigón y bajar un poco más, sino de crear un complejo capaz de funcionar como un organismo autónomo en medio de una ciudad colapsada. La empresa Hochtief asumió la construcción bajo dirección de ingenieros de la Oficina de Obras de la Cancillería, y allí aparece una dimensión que, en los relatos sobre los últimos días, suele quedar fuera de foco: el costo humano de levantar esa estructura. La obra se realizó mayoritariamente con mano de obra forzada, prisioneros de guerra soviéticos, detenidos políticos trasladados desde campos de concentración y obreros extranjeros provenientes de territorios ocupados, trabajando en turnos continuos, con jornadas de más de 12 horas en condiciones de desnutrición y enfermedad. La disciplina se imponía con violencia directa de la SS y los testimonios posteriores hablan de un saldo de muertes significativo durante excavaciones y levantamiento de muros. Mientras en la superficie se proclamaban discursos de fortaleza, abajo se excavaba con cuerpos agotados y el búnker ya nacía marcado por una lógica brutal: la supervivencia de unos pocos edificada sobre el desgaste extremo de muchos. No era un detalle lateral, era parte de la mecánica del régimen. Incluso el espacio destinado a proteger al líder se construía con métodos de coerción y sufrimiento. En términos de ingeniería, el Führerbunker alcanzó una profundidad aproximada de 8 metros bajo la superficie y se reforzó con muros y techos de hormigón armado de entre 2,5 y 3,5 metros de espesor. La estructura contaba con 18 habitaciones conectadas por pasillos estrechos, angulares y selladas con puertas de acero herméticas. El diseño no buscaba comodidad, buscaba resistencia y contención. La arquitectura se parecía más a un casco que a una casa, más a una cámara de seguridad que a una residencia. La autonomía era una prioridad. Se incorporó un sistema de ventilación con filtros diseñados contra gases de combate, depósitos de agua potable, generadores eléctricos propios y tanques de combustible diésel para sostener semanas de funcionamiento sin depender de la red urbana. Era en esencia un pequeño mundo capaz de mantenerse vivo si el mundo exterior se quedaba sin aire, sin energía, sin agua. Y, aún así, esa autonomía tenía un carácter inquietante. Cuanto más autosuficiente era el búnker, más fácil resultaba quedar encerrado en él. El complejo se dividía en 2 niveles. El superior,
correspondiente al búnker original, alojaba cocinas, almacenes y dependencias para el personal auxiliar, incluidas secretarias y empleados administrativos. El núcleo inferior concentraba los aposentos de Hitler y Eva Braun, una sala de conferencias militares, la sala de mapas estratégicos, habitaciones para oficiales de alto rango, una enfermería equipada y depósitos de armamento. La distribución reflejaba jerarquías: arriba, el soporte; abajo, el mando. Y entre ambos niveles, la idea de que la vida del círculo más cercano debía quedar lo más lejos posible del impacto directo. Había también salidas de emergencia conectadas con distintos puntos del jardín de la Cancillería, aunque algunas quedaron inutilizadas por derrumbes en los últimos meses de la guerra. Esa nota, casi técnica, dice mucho. Incluso un refugio diseñado para resistir podía ser deformado por la realidad del asedio. No se trata solo de muros, sino del terreno, de las explosiones, del colapso progresivo de la superficie que puede cerrar salidas, bloquear escaleras, convertir un plan de escape en una pared de escombros. Por dentro, el diseño seguía criterios estrictamente funcionales. Las habitaciones eran pequeñas, con techos bajos, sin ventanas, revestidas con yeso acústico para disminuir la reverberación. La iluminación dependía completamente de lámparas eléctricas, lo que generaba un ambiente perpetuamente artificial. No existía el día, existía un encendido y un apagado. La temperatura se mantenía baja debido a la profundidad y al aislamiento, una frialdad estable que podía ser ventaja en términos de protección, pero que también volvía el lugar más inhóspito. El mobiliario se reducía a lo esencial: camas de hierro, escritorios metálicos, mesas utilitarias. Ese interior sin ornamentación contrastaba con la imagen ceremonial que el régimen había construido en la superficie. Grandes salones, mármoles, símbolos, arquitectura para impresionar. El búnker era lo opuesto, una herramienta, y como toda herramienta, estaba atravesada por la obsesión de su propietario. El proyecto estuvo marcado por supervisión directa de Hitler, que durante sus visitas exigía modificaciones constantes: más grosor en paredes, refuerzos en puertas, ventilación capaz de soportar ataques químicos prolongados. Incluso amenazaba con sanciones severas a ingenieros que no cumplieran con especificaciones. Esa insistencia revela un rasgo central: el Führerbunker no era solo una respuesta técnica a los bombardeos, era una respuesta psicológica al miedo a ser alcanzado. El diseño, con puertas herméticas y filtros de guerra química, hablaba de una paranoia que se convertía en cemento. Y cuanto más se reforzaba el refugio, más se consolidaba una idea que, años después, se volvería literal: que el final ocurriría allí abajo. Para abril de 1945, el búnker ya existía como espacio preparado, pero también como escenario. No solo estaba construido, estaba cargado de sentido. Se había convertido en el lugar donde el mando se separaba del país real, donde la guerra podía seguir sobre el papel mientras el mundo exterior se desmoronaba. En sus pasillos angulares, la vida quedaba reducida a rutinas pequeñas: abrir y cerrar puertas de acero, cruzar corredores estrechos, bajar y subir entre niveles, sostener conversaciones a media voz para que el sonido no rebotara en los muros, depender del zumbido eléctrico para sentir que el lugar seguía funcionando. La estructura estaba concebida para resistir bombardeos pesados y ataques químicos, y esa misma capacidad de resistencia la volvía un sitio difícil de abandonar cuando la ciudad de arriba ya no ofrecía camino seguro. Las últimas órdenes, mapas, furia y un final escrito en mensajes cortos. El Führerbunker ya no funcionaba como refugio cuando Berlín se cerraba sobre sí misma. Funcionaba como una sala de mando aislada, donde la guerra seguía existiendo en forma de flechas, símbolos y nombres de unidades, aunque en la superficie esas unidades se estuvieran desintegrando. En esas jornadas, las reuniones de evaluación táctica se volvían discusiones cargadas de reproches, con los generales convertidos en blancos directos del enojo de Hitler. La mecánica se repetía, llegaban noticias que confirmaban un colapso irreversible, y aún así él insistía obsesivamente en contraataques que no tenían base real, junto con castigos severos para oficiales incapaces de cumplir directivas que, en la práctica, eran imposibles. El 22 de abril, esa distancia entre orden y realidad explotó. Hitler comprobó que la ofensiva del general Felix Steiner nunca se había producido.
no se había producido no por desobediencia, sino por falta total de tropas y recursos. Fue entonces cuando estalló en una crisis de furia extrema. Gritó que la guerra estaba definitivamente perdida y que todo había sido traicionado por sus propios comandantes. Y, después de esa explosión, pronunció algo que dentro del búnker sonó como una sentencia. Anunció por primera vez su decisión irrevocable de permanecer en Berlín hasta el final y morir allí si era necesario. Ese anuncio cambió el clima interno. Hasta ese momento todavía existía la posibilidad de imaginar un traslado, un escape hacia el sur, un repliegue a Baviera o a instalaciones militares más seguras. Varios colaboradores cercanos presentaron alternativas viables, pero la negativa fue absoluta y definitiva. En el búnker, ese no era solo una elección, era una orden que arrastraba a todos los que permanecieran dentro. Desde ese punto, cada movimiento se interpretaba a la luz de una única certeza. El final ocurriría allí, en ese subsuelo sellado, y toda decisión posterior iba a ser una decisión bajo esa sombra. Los días siguientes quedaron marcados por un aislamiento cada vez mayor del mundo exterior. El círculo que permanecía en el búnker no era numeroso, pero era representativo del núcleo final del poder. Estaba Eva Braun, la compañera sentimental mantenida durante años en un plano privado. También Joseph Goebbels, ministro de propaganda, junto con Magda y sus 6 hijos. Martin Bormann coordinaba actividades internas como jefe de la Cancillería del partido y figura central del régimen. Las secretarias, Traudl Junge, Gerda Christian y Else Kruger, sostenían el trabajo de dictado, archivo y mecanografía. Los médicos, Theodor Morell y Ludwig Stumpfegger, atendían la decadencia física y el agotamiento. Y alrededor, miembros de la escolta personal de las SS mantenían una vigilancia que ya no protegía un futuro, sino un desenlace. En ese encierro, la guerra se convirtió en una secuencia de comunicaciones urgentes, cortas, a veces casi telegráficas, incluso cuando iban más allá del Morse. La exploración posterior del búnker, décadas después, recuperó un gabinete metálico herméticamente cerrado en la sala de comunicaciones. Adentro había carpetas con registros de transmisiones Morse de los días finales de abril, con mensajes fechados entre el 28 y el 30, dirigidos a unidades aisladas o al personal interno. Entre ellos, uno destacaba por su brevedad y su tono definitivo: "No hay salida. Procedimiento final confirmado". Los investigadores interpretaron esa frase como una aceptación explícita de que no habría evacuación ni rendición, que el desenlace estaba planificado dentro del búnker. Ese mensaje encaja con lo que ocurrió el 28 de abril, cuando Hitler recibió informes sobre la traición de Heinrich Himmler, que había intentado negociar secretamente con los aliados occidentales sin conocimiento ni autorización. La revelación lo enfureció hasta el punto de dictar órdenes inmediatas de arresto contra quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos durante décadas. Esa misma jornada, además, recibió noticias de la ejecución de Benito Mussolini en Italia y de la exposición pública de su cadáver. La imagen del aliado caído, convertido en trofeo, reforzó su convicción de que no debía ser capturado vivo bajo ninguna circunstancia. Dentro del Führerbunker, esa convicción se tradujo en decisiones administrativas y personales que ya no miraban a la continuidad del Reich, sino al control del final. Durante la noche del 28 al 29 de abril, dictó a Traudl Junge su testamento político y su testamento personal. En el documento político justificó sus decisiones, culpó a los judíos de la catástrofe europea y nombró sucesores: Karl Dönitz como presidente del Reich y Joseph Goebbels como canciller del nuevo gobierno. En el testamento privado reconoció oficialmente su relación con Eva Braun y declaró su intención de contraer matrimonio con ella antes del final. Fue una formalidad tardía, redactada con prisa en medio de un asedio, pero cargada de sentido. Si el mundo exterior se derrumbaba, al menos quedaría una constancia escrita, una versión controlada de lo ocurrido. Mientras tanto, el mando seguía pegado a mapas. Ese impulso quedó materialmente registrado en lo que apareció décadas después en el despacho privado de Hitler: mapas de Berlín y de Europa Central en distintos estados de conservación, algunos desintegrados, otros adheridos por la humedad. En un mapa de Berlín se distinguían anotaciones con lápiz rojo, flechas y símbolos militares que representaban el avance soviético sobre la capital.
Especialistas en caligrafía señalaron que varias de esas anotaciones coincidían con la escritura de Hitler, lo que confirmaba su participación directa en el seguimiento de la situación hasta el final. La imagen que construye es simple y brutal. Incluso cuando ya había anunciado que moriría en Berlín, seguía trazando líneas sobre el papel, como si el acto de marcar el mapa pudiera sostener una forma de control. El búnker, entonces, no fue solo un refugio físico. Fue un laboratorio de decisiones finales, donde el mundo se reducía a pasillos, reuniones tensas, mensajes en clave y objetos que hoy aparecen corroídos. En las exploraciones de 2024 y los meses posteriores, los equipos encontraron restos de cableado eléctrico, piezas metálicas de equipos de radio y un tanque de combustible vacío, consistentes con las descripciones técnicas del complejo. En los aposentos personales se identificó un catre oxidado con restos de manta deteriorada y fragmentos metálicos que parecían pertenecer a un sofá colapsado. También observaron huellas de combustión en muros interiores compatibles con el intento de incineración de los cuerpos de Hitler y Eva Braun y con los efectos de los bombardeos finales. Cada hallazgo físico parecía confirmar la transformación gradual del lugar, de centro operativo a escenario de clausura. En el gabinete sellado de comunicaciones, los mensajes de Morse fechados entre el 28 y el 30 parecían una narración comprimida del derrumbe dirigida a unidades aisladas que ya combatían como islas. Y en el mismo conjunto de hallazgos, la presencia de objetos vinculados a la familia Goebbels se insinuaba de manera inquietante. Unas gafas metálicas que coincidían con las características de las que Joseph Goebbels usaba habitualmente, según registros médicos de la época, y un conejo de peluche deteriorado con manchas de sangre seca, asociado por especialistas con la presencia documentada de los 6 hijos envenenados antes del suicidio de sus padres. Testamentos y boda, la madrugada en que el Reich se volvió papel. En el interior del Führerbunker, la noche del 28 de abril no fue una noche común. Fue la clase de noche en la que todo se reduce a decisiones que ya no tienen regreso. La ciudad estaba cercada, el aire de la superficie era un golpe de artillería constante y el mundo exterior se volvía un rumor filtrado por la ventilación mecánica. Allí abajo, el tiempo empezaba a medirse de otra manera. No por relojes, sino por comunicaciones que llegaban a destiempo, por visitas a la sala de mapas, por la secuencia repetida de puertas de acero abriéndose y cerrándose como si cada golpe metálico fuera un recordatorio de encierro. Hitler ya no estaba en la fase de negar la derrota, estaba en la fase de administrar un final. El detonante inmediato fue la noticia de la maniobra secreta de Heinrich Himmler, que había intentado negociar con los aliados occidentales sin autorización. La información cayó como una humillación personal, no como un cálculo político. Para Hitler, ese acto confirmaba una idea que venía madurando hacía días, que la derrota no era solo militar, sino moral, que el derrumbe del Reich también era el derrumbe de la lealtad. Su respuesta fue inmediata y extrema. Ordenó arrestos y buscó imponer castigos incluso cuando ya no controlaba el territorio ni el aparato que debía ejecutarlos. Pero esa misma noche llegó otro golpe, diferente por su naturaleza, la noticia de la ejecución de Benito Mussolini y la exposición pública de su cadáver. A Hitler no le impactó únicamente la muerte del aliado, sino la imagen del líder vencido convertido en objeto. Esa visión resumía de forma brutal lo que él temía como destino personal: ser capturado vivo, ser exhibido, ser despojado de la última dosis de control. A partir de ese momento, la idea de una salida quedó borrada por una obsesión. Si el final era inevitable, al menos debía ser un final elegido. Por eso, la madrugada del 28 al 29 de abril se convirtió en una especie de carrera contra el derrumbe. No una carrera por salvar el régimen, sino por fijar su última versión. Hitler dictó a su secretaria Traudl Junge 2 documentos distintos, como si estuviera ordenando el cierre administrativo de una vida y de un Estado al mismo tiempo. Por un lado, el testamento político, una justificación completa de sus decisiones, una reescritura de responsabilidades y una última estructura de mando. Por otro, el testamento personal, una formalidad íntima tardía en la que reconocía oficialmente su relación con Eva Braun y establecía que se casaría con ella antes del final. En el búnker, el acto de dictar era más que un procedimiento, era una ceremonia fría.
Las palabras se transformaban en una forma de control, la única que aún estaba disponible. El Reich, que había nacido con propaganda y movilización masiva, moría convertido en párrafos mecanografiados, firmados bajo tierra, mientras arriba los edificios se desmoronaban. Había algo revelador en ese contraste. La grandilocuencia de los años anteriores se comprimía en una habitación pequeña, con una máquina de escribir, una lámpara y el sonido amortiguado de la guerra. La elección de sucesores también mostraba la situación real. En el testamento político, Hitler nombraba a Karl Dönitz como presidente del Reich y a Joseph Goebbels como canciller. Era una distribución que intentaba mantener la forma de un Estado cuando el contenido se había perdido. En términos prácticos, ya no había capital operativa, ya no existía un frente sólido, ya no quedaban redes administrativas intactas. Pero el documento pretendía conservar continuidad, como si un nombramiento pudiera negar la fragmentación total del país. Después vino lo personal. La relación con Eva Braun había existido durante años en un espacio casi clandestino. Ella había sido mantenida en un segundo plano, cuidadosamente aislada de la representación pública del régimen. Sin embargo, en el búnker, en los últimos días, Braun ya no era un secreto periférico. Era parte del núcleo que aceptaba el final. La decisión de casarse no fue un gesto de futuro, fue, precisamente, un gesto de cierre. No se trataba de fundar una vida juntos, sino de sellar una identidad, de dejar constancia oficial, de fijar un apellido antes de desaparecer. La ceremonia tuvo lugar en las primeras horas del 29 de abril en una de las salas más pequeñas del búnker. No hubo música ni formalidades extensas. Fue oficiada por Walter Wagner, un funcionario menor del partido nazi, y contó con muy pocos testigos. Martin Bormann y Joseph Goebbels estuvieron presentes como figuras de un círculo que ya se parecía más a una guardia funeraria que a un gobierno. Eva Braun adoptó entonces oficialmente el apellido Hitler y ese detalle adquiría un peso extraño en un mundo que se desmoronaba. Era un cambio registral en el corazón de una derrota absoluta. La celebración fue mínima, casi grotescamente pequeña para un régimen que había hecho de la estética y la ceremonia un instrumento de poder. En lugar de un gran evento, hubo un desayuno breve, champán y un pastel preparado por el personal de cocina. Nada más. Y esa brevedad, lejos de ser un detalle anecdótico, hablaba del estado emocional del lugar. Nadie festejaba realmente. Se cumplía un trámite, se realizaba un gesto de pertenencia final, y después se volvía a la gravedad del encierro. A partir de esa ceremonia, el búnker regresó a su tarea principal, ordenar el cierre. Hitler revisó meticulosamente los documentos finales y entregó instrucciones precisas para que se distribuyeran copias del testamento político. Lo que se escribía bajo tierra debía viajar hacia un país ya fracturado. Para eso se seleccionaron mensajeros especialmente elegidos, con una misión casi suicida: abandonar el búnker, atravesar las líneas soviéticas y alcanzar diferentes puntos de Alemania. En ese acto hay una paradoja intensa. Mientras el líder asumía que moriría en Berlín, aún necesitaba que su palabra circulara, que el documento sobreviviera aunque el cuerpo no lo hiciera. Algunos mensajeros lograron entregar efectivamente los textos. Eso permitió que, después de la guerra, los documentos existieran como prueba y como pieza de reconstrucción histórica. Pero en ese momento, dentro del búnker, la distribución era también una forma de autoafirmación. Un intento de demostrar que el mando seguía operando, que aún podía ordenar algo más que su propio final. Esa madrugada y ese día dejaron una sensación que, en relatos posteriores, se volvió un patrón. El final no fue un instante único, fue una acumulación de pequeñas acciones que iban cerrando puertas. Casarse, firmar, dictar, nombrar, seleccionar mensajeros, revisar papeles. Cada gesto reemplazaba a las estrategias militares que ya no tenían sentido. El búnker se convertía, hora a hora, en una oficina de clausura, y en paralelo, la maquinaria de comunicaciones registraba lo inevitable en frases cortas. Los mensajes transmitidos en los últimos días de abril tenían el tono de una estructura que ya se preparaba para apagarse. La idea de procedimiento final no era una metáfora, era un resumen operativo. No habrá evacuación, no habrá rendición, habrá un desenlace planificado dentro del búnker. La guerra, que durante años había sido expansión, se reducía a un punto fijo. Cuando amaneció el 29,
El búnker era un lugar ligeramente distinto al del día anterior. En los papeles, Hitler ya había diseñado su propia salida del mundo. En lo personal, ya había formalizado lo que durante años mantuvo en sombras. Y en lo político, había intentado dejar atada una continuidad que en realidad no podía sostenerse. Afuera Berlín seguía cayendo, adentro el régimen ya se estaba convirtiendo en archivo. 30 de abril, el disparo, el veneno y el fuego en el jardín. El 30 de abril de 1945 empezó en el Führerbunker con una calma que parecía fuera de lugar, como si el lugar hubiera aprendido a fabricar una normalidad artificial en medio del derrumbe. Hitler desayunó con sus secretarias sin levantar demasiado la voz, con esa clase de conversación breve que no construía futuro, solo rellenaba minutos. Después de comer, se reunió con oficiales para evaluar por última vez la situación táctica. Pero ya no existía un frente organizado. Berlín estaba cercada y las unidades alemanas combatían como puntos aislados que retrocedían sin margen real de maniobra. En la sala de mapas, las líneas que antes se movían con esperanza ahora se encogían por pura inercia, y el mando se limitaba a constatar lo que el ruido de la artillería ya estaba contando desde hacía días. En ese ambiente, el búnker funcionaba como una cápsula que todavía seguía reglas internas, aunque la ciudad de arriba estuviera atravesando su fase final. Las puertas de acero se abrían y cerraban una y otra vez, como un ritual mecánico. Los pasillos, estrechos y angulares, contenían miradas que evitaban quedarse fijas demasiado tiempo. Nadie preguntaba qué va a pasar, porque todos lo sabían. La pregunta real era ¿cuándo? Y sobre todo, ¿cómo? En las primeras horas del mediodía, Hitler hizo algo que, dentro de la lógica del régimen, parecía casi íntimo. Se despidió individualmente de varios miembros de su círculo cercano. No fue un discurso, no hubo arenga. Fue un recorrido humano y seco, como si estuviera cerrando una lista de nombres antes de desaparecer. Algunos recibieron un apretón de manos, otros una frase breve. Las secretarias lo vieron pasar con una rigidez que no era teatral. Era el cuerpo de un hombre que ya no administraba una guerra, sino un final. En ese momento su decisión ya no se discutía, ya estaba implementada. Poco después, se retiró a sus aposentos privados acompañado únicamente por Eva Braun. El gesto era claro. Lo que iba a ocurrir debía quedar lo más encerrado posible, sin público, sin intervención, sin testigos que pudieran alterarlo. En el pasillo exterior, dos figuras esperaban. Heinz Link, su ayuda de cámara personal, y Martin Bormann. Se mantuvieron a distancia de la puerta, con esa quietud tensa de quien espera una señal que no desea escuchar, pero que sabe inevitable. El tiempo se estiró. En el búnker, el silencio no era absoluto. Estaba el zumbido eléctrico, el aire filtrado, el golpe sordo de explosiones lejanas y, a veces, vibraciones que recorrían las paredes como un eco subterráneo. Sin embargo, en ese tramo de espera, todo pareció quedar suspendido en un punto. Hasta que alrededor de las 3:30 de la tarde se escuchó un disparo seco desde el interior de la habitación. Un sonido breve, definitivo, que no necesitó repetirse. La reacción fue inmediata. Linke y Bormann ingresaron sin demora. Lo que encontraron, según los testimonios posteriores, fue a Hitler sentado en un sofá con una herida de bala en la sien derecha y a Eva Braun muerta por envenenamiento con cianuro. Hitler también había ingerido una cápsula de cianuro antes de dispararse con su pistola personal, una Walter PPK. El arma estaba allí, junto a los cuerpos, y también frascos pequeños que habían contenido las cápsulas de veneno. No hubo escena heroica ni solemnidad cinematográfica. El final ocurrió en un espacio cerrado, con objetos pequeños capaces de terminar la vida de quien había movido ejércitos. En los segundos posteriores, el búnker dejó de ser mando y se convirtió en procedimiento. No había lugar para la conmoción visible porque todo ya estaba previsto. Hitler había dado instrucciones específicas. Su cuerpo no debía quedar disponible para el enemigo. No quería ser exhibido. No quería convertirse en un trofeo. Por eso, el siguiente paso no fue lamentar ni improvisar. Fue ejecutar una orden. Sus ayudantes cercanos envolvieron ambos cuerpos en mantas militares. Lo hicieron con cuidado, no por respeto ceremonial, sino porque el movimiento debía ser rápido y limpio. En ese instante, cada demora significaba riesgo,
El combate se acercaba, la artillería golpeaba y el complejo podía quedar comprometido en cualquier momento. Había que sacar los cuerpos del búnker, subirlos a la superficie y destruirlos antes de que el avance soviético llegara al jardín de la Cancillería. La operación fue arriesgada por definición. Trasladaron los cuerpos hacia los jardines, a través de salidas que comunicaban el subsuelo con la superficie. Afuera, Berlín no era un escenario abierto. Era un centro urbano convertido en ruina, con humo, metralla, explosiones y cráteres que aparecían donde antes había caminos. Eligieron precisamente uno de esos cráteres profundo, creado por una bomba soviética. Allí colocaron los cuerpos envueltos y sin demora los rociaron con gasolina tomada de bidones almacenados en el propio búnker. El fuego comenzó de inmediato. Fue un incendio improvisado, expuesto sin condiciones estables, bajo bombardeo constante. En otras circunstancias, la incineración completa habría requerido tiempo, combustible suficiente y una continuidad imposible en ese contexto. Pero lo intentaron igual porque el objetivo era claro: reducir los cuerpos lo máximo posible antes de que el entorno obligara a detenerse. El proceso resultó incompleto. La razón no fue misteriosa. Había bombardeos permanentes y el combustible disponible no alcanzaba para asegurar una destrucción total. Las llamas consumieron parte de los cuerpos, pero no lo suficiente. Los restos quedaron parcialmente calcinados. Al final, los cubrieron con tierra removida por las explosiones continuas, una mezcla de suelo y escombros que funcionó como un entierro improvisado, casi inmediato, hecho a la intemperie y sin ceremonia. Era en esencia un intento desesperado de ocultamiento, no de sepultura. Ese momento, visto desde dentro del búnker, cerraba un ciclo de control. Hitler se había retirado de la guerra sin rendirse y sin dejar su cuerpo como prueba pública. Pero ese mismo gesto abría el siguiente problema para los que quedaban. El búnker ya no tenía líder y la ciudad seguía cayendo. A partir de ahí, la pregunta no era qué hacer por Alemania, era qué hacer con ellos mismos. Algunos ya tenían decidido el suicidio, otros aún imaginaban una salida, aunque el cerco soviético hacía que cada metro fuera una sentencia. Y mientras el fuego se apagaba en el cráter, el búnker volvía a cerrarse con un silencio nuevo. El silencio que queda cuando un régimen no solo está perdiendo una guerra, sino quedándose sin centro. La toma soviética, restos, dentadura y el secreto que alimentó el mito. Tras el 30 de abril, el Führerbunker dejó de ser un centro de mando y se convirtió en un objeto de caza. No solo por el valor simbólico del lugar, sino por la pregunta que en ese momento dominaba cada conversación militar y política: ¿dónde estaba Hitler? Berlín caía por capas. En la superficie, los combates seguían durante horas y días como una lucha por edificios específicos, por avenidas, por estaciones, por sótanos. Y bajo tierra, el búnker quedaba como una cavidad sospechosa, un punto negro en el mapa, un posible escondite, una posible tumba, un posible engaño. Cuando las primeras tropas soviéticas llegaron a la zona de la Cancillería, lo que encontraron no fue un palacio subterráneo repleto de reliquias, sino un entorno casi vacío, con prisioneros dispersos y cadáveres abandonados. La sensación era la de una evacuación caótica. El poder se había retirado dejando rastros, pero no una escena completa. En las inmediaciones de una salida subterránea, sin embargo, apareció el hallazgo que lo cambió todo. Restos calcinados enterrados de forma superficial en un cráter, identificados posteriormente como los de Adolf Hitler y Eva Braun. El intento de incineración había sido apresurado y parcialmente fallido, y eso dejó algo que la historia iba a perseguir durante décadas: fragmentos, no cuerpos completos. La identificación empezó mal desde el principio, porque la evidencia no era limpia. Los soviéticos no encontraron un cadáver reconocible, sino una suma de restos óseos parciales, piezas dentales y fragmentos craneales dañados por explosiones. En un contexto donde el terreno había sido bombardeado y removido una y otra vez, cada fragmento podía pertenecer a alguien distinto, cada hueso podía haberse desplazado, y cada testimonio podía estar contaminado por el miedo o por el interés de sobrevivir. La incineración incompleta y la conservación fragmentaria crearon un escenario ideal para la confusión, y esa confusión fue el primer combustible del mito. Por la importancia política del hallazgo, el caso no quedó en manos de una simple unidad de combate.
El contraespionaje militar soviético, conocido como Smersh, asumió el control de la investigación. A partir de ahí, el Führerbunker dejó de ser un lugar de batalla y se convirtió en una escena de investigación bajo lógica de seguridad del Estado. Los equipos recogieron meticulosamente todo lo que pudiera ser útil: restos humanos, armas, documentos dispersos, equipos de comunicación dañados. Se confiscaron objetos que, años después, volverían a aparecer en reconstrucciones históricas: mapas con anotaciones manuscritas, registros de transmisiones Morse de los últimos días de abril, materiales personales de los ocupantes del búnker. El objetivo era doble: confirmar la muerte del dictador y apropiarse de cualquier documento que pudiera contener información militar o política valiosa para la posguerra. Todo ese material fue embalado y enviado a Moscú. La decisión no era solo técnica, era estratégica. Si el dato definitivo sobre la muerte de Hitler existía, la Unión Soviética quería ser el único actor con control total sobre él. El búnker, en términos de archivos, se volvió botín, y dentro de ese botín hubo un elemento que resultó decisivo por encima de todos: la dentadura. En un mundo destruido por bombas, la odontología se convirtió en prueba. El material dental recuperado fue comparado con registros odontológicos existentes y analizado por especialistas militares. Y luego llegó la pieza que cerró el círculo: el interrogatorio al personal médico alemán vinculado a Hitler. Entre los interrogados estuvo Käthe Häusermann, asistente del dentista Hugo Blaschke, quien confirmó la correspondencia exacta entre los restos recuperados y las intervenciones odontológicas realizadas al dictador, incluyendo prótesis y puentes dentales. Era una identificación de precisión quirúrgica en medio del caos. No dependía de reconocer un rostro, sino de reconocer un trabajo dental específico, registrado y reproducible. Aún así, la historia no se cerró allí. La lógica soviética no era la lógica de una investigación que busca transparencia, sino la de una potencia que buscaba ventaja política. Pese a la confirmación dental, las autoridades soviéticas emitieron comunicados contradictorios. En los primeros días tras la caída de Berlín, aseguraron públicamente que no había pruebas concluyentes sobre la muerte de Hitler. Semanas después, informes internos reconocían la identificación positiva, pero esa información no se divulgó abiertamente. En otras palabras, sabían, pero eligieron no decirlo. La decisión de mantener la ambigüedad no fue un accidente burocrático. Respondía, según los documentos mencionados en el material del propio informe, a una determinación directa de Joseph Stalin, quien consideró útil mantener la incertidumbre como herramienta política en la posguerra. Esa incertidumbre funcionaba en varios niveles: sembraba dudas entre los aliados occidentales, alimentaba tensiones diplomáticas y además proyectaba la imagen de que la Unión Soviética era el único actor capaz de acercarse a la verdad de los últimos días del Reich. Esa estrategia se expresó incluso en escenarios internacionales. En la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, Stalin comunicó a Truman y Churchill que Hitler podría haber escapado de Berlín. La afirmación contradecía la evidencia que sus propios servicios ya habían reunido. Pero no se trataba de un error, era una maniobra. Decir «quizá escapó» obligaba a los otros a pensar en rutas de fuga, en redes clandestinas, en negociaciones ocultas. Convertía la posguerra inmediata en un terreno inestable, útil para quien manejaba la información real. En paralelo, la desinformación tuvo un efecto de expansión global. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia recopilaron informes de supuestos avistamientos. Algunos los situaban en España bajo protección franquista, otros en comunidades alemanas en Argentina. La falta de confirmación soviética daba oxígeno a esas hipótesis. Incluso durante los juicios de Nuremberg, cuando varios jerarcas nazis afirmaron que Hitler había muerto en Berlín, persistía una impresión internacional de falta de pruebas concluyentes. La prensa, como era inevitable, amplificó esa ambigüedad con titulares contradictorios. Para algunos medios, el final estaba confirmado. Para otros, la historia estaba abierta. Dentro de la Unión Soviética, mientras tanto, la custodia de los restos se volvió un asunto de seguridad nacional. Los documentos mencionan que los restos fueron enterrados secretamente en Magdeburgo tras ser nuevamente incinerados, con ubicación exacta clasificada. Años después, esa custodia continuó bajo un protocolo de silencio extremo.
No se trataba solo de ocultar un dato, sino de impedir que el lugar se convirtiera en un foco simbólico, un punto de atracción para futuros cultos extremistas o para propagandas rivales. Décadas más tarde, el final de los restos tuvo un giro definitivo. En 1946, fueron trasladados a Magdeburgo y enterrados en instalaciones militares. Y en 1970, ante la transferencia de esas instalaciones a la República Democrática Alemana, los restos fueron exhumados, incinerados por completo y las cenizas arrojadas al río Elba para impedir cualquier futuro culto simbólico. No se trataba de justicia ni de ceremonia, era una eliminación administrativa del objeto. Un intento de borrar la posibilidad de que un fragmento físico se transformara en reliquia política. Sin embargo, el resultado fue el opuesto en el plano cultural, porque cuando no hay acceso a la evidencia, el vacío se llena con versiones. La opacidad soviética favoreció la persistencia de teorías de supervivencia, utilizadas a veces con fines sensacionalistas y otras con fines ideológicos. Investigadores, periodistas y escritores publicaron obras basadas en testimonios dudosos y rumores imposibles de verificar. La ambigüedad se volvió una fábrica de relatos y cada década agregaba capas: supuestos monasterios, rutas submarinas, dobles, escapatorias por túneles imposibles. Las dudas se reforzaron por el estado fragmentario de los restos y por el hecho de que ningún investigador occidental tuvo acceso a los fragmentos custodiados en Moscú bajo máxima reserva. Las piezas dentales se almacenaron en archivos secretos y no fueron mostradas públicamente durante décadas. El cráneo y otros restos permanecieron bajo custodia de la KGB, con exhibición limitada solo después de la caída de la Unión Soviética. Ese encierro documental funcionó como una prolongación del propio búnker. No solo quedó sellado el lugar, también se selló la evidencia. Silencio y borrado, demoliciones, RDA y la desaparición del lugar. Después de la toma soviética, el Führerbunker dejó de ser un centro de mando y pasó a ser un problema político. No era solo un conjunto de habitaciones bajo tierra, era un símbolo. Un símbolo peligroso por dos razones opuestas. Para los vencedores era el último escenario del régimen, un lugar que podía alimentar mitos si se lo dejaba intacto. Para los sobrevivientes del nazismo, era un sitio potencialmente venerable, un punto de peregrinación, un altar subterráneo capaz de sobrevivir a la derrota. Esa doble condición lo convertía en algo que no se podía administrar como un simple edificio destruido. En los meses posteriores a 1945, Berlín era una ciudad hecha de ruinas y urgencias. Reconstruir no era un proyecto estético, era una necesidad vital. Había que despejar calles, retirar escombros, improvisar viviendas, restablecer servicios básicos. En ese contexto, el búnker podía haber quedado como una cavidad más, una estructura de hormigón perdida entre los restos. Pero no lo estaba. Estaba asociado a un nombre que seguía teniendo peso global. Por eso, desde temprano, la prioridad fue que el lugar no quedara accesible y que su existencia no se transformara en una narración paralela a la reconstrucción. La política de manejo fue primero la del control y el sellado. La zona de la Cancillería se convirtió en un espacio sometido a supervisión, con accesos restringidos y vigilancia. El objetivo era evitar que el lugar fuera explorado por curiosos, saqueadores o futuros admiradores. Pero el sellado no resolvía el problema de fondo. Mientras la estructura estuviera allí, el mito tenía un cuerpo posible. Un búnker es, por definición, algo que puede sobrevivir a los cambios de la superficie. Ese fue el dilema. A lo largo de los años siguientes, se intentó destruirlo. Y ahí aparece una verdad incómoda. El Führerbunker era difícil de eliminar incluso con voluntad política. Sus muros y techos habían sido construidos para resistir bombardeos. Lo que en guerra fue protección, en posguerra se convirtió en obstáculo para la demolición. Las autoridades intentaron volarlo con explosivos, pero la estructura resistió en gran parte. Algunas secciones colapsaron, otras quedaron dañadas, pero el núcleo profundo siguió existiendo como un bloque obstinado. Demolerlo completamente habría requerido un esfuerzo enorme en maquinaria, explosivos y tiempo, en una ciudad que tenía prioridades de supervivencia inmediata. Por eso, la estrategia cambió de destruir a enterrar y borrar. Se rellenaron accesos, se colapsaron entradas, se cubrió el terreno con capas de escombros. La idea era simple:
Si no se podía eliminar, se lo podía hacer invisible. El búnker debía dejar de ser un lugar, convertirse en una ausencia. Cuando Berlín quedó dividida y la zona pasó a control de la República Democrática Alemana, el problema simbólico se volvió todavía más delicado. La RDA construyó su legitimidad sobre un antifascismo estatal, una narrativa donde el nazismo era una enfermedad del pasado derrotada por la liberación soviética. Permitir que existiera un santuario subterráneo en pleno centro no encajaba con esa narrativa, no solo por el riesgo de un culto clandestino, sino porque el lugar podía convertirse en una atracción morbosa, un mercado de curiosidad histórica difícil de controlar. La RDA no quería un monumento involuntario, quería un vacío. Así, el plan no fue musealizar ni explicar, fue desaparecer. La zona se urbanizó con la lógica de un borrado deliberado. Se modificó el paisaje, se construyó infraestructura, se levantaron edificaciones que normalizaran el sitio. No se colocaron placas, no se promovió la memoria pública del punto exacto. Durante años, el lugar quedó bajo capas de relleno y obras que lo volvían inaccesible para el ciudadano común. El búnker seguía existiendo como volumen, pero su relación con la superficie se cortaba, como si se hubiera sellado una herida bajo un vendaje grueso. El resultado fue una paradoja. El borrado físico alimentó el borrado narrativo, pero el borrado narrativo alimentó la imaginación. Porque cuando un sitio tan cargado de historia se vuelve invisible, la mente humana tiende a completarlo. Aparecen rumores, túneles interminables, salidas secretas, habitaciones intactas, puertas que todavía se abren. Y cada rumor, aunque sea falso, funciona como una forma de presencia. Es el mecanismo clásico del mito. Mientras menos se ve, más se cree. Con el paso de las décadas, el centro de Berlín cambió de piel varias veces. La ciudad se convirtió en otra cosa, y ese otro necesitaba reordenar su mapa de memoria. Cuando el muro cayó y Alemania se reunificó, la pregunta por los lugares del nazismo en el espacio urbano reapareció con una intensidad nueva. ¿Qué se hace con esos sitios? ¿Se los marca, se los oculta, se los explica, se los deja hundidos? En ese debate, el Führerbunker tenía un problema adicional. Su localización exacta era conocida por especialistas, pero su acceso era impracticable y, sobre todo, políticamente incómodo. En los años posteriores a la reunificación, el área donde se encontraba el búnker terminó incorporada a una trama urbana común: calles, edificios residenciales, estacionamientos. Se buscó que el lugar dejara de parecer lugar, no un centro de poder, no un sitio histórico, sino un segmento de ciudad normal. Ese intento de normalización tuvo éxito en la superficie. Durante mucho tiempo, turistas y residentes caminaban por la zona sin una señal visible que indicara lo que había debajo. Y esa era precisamente la intención, que el paisaje no invitara a la fascinación. Pero la memoria no desaparece solo porque no se la señale. La memoria se transforma. En vez de peregrinación física, surgió la peregrinación narrativa. Libros, documentales, reconstrucciones 3D, recorridos virtuales, testimonios repetidos. El búnker se volvió un objeto cultural, un símbolo reproducible sin necesidad de abrir la puerta real. Y al volverse reproducible, se volvió también manipulable. Desde el rigor histórico hasta el sensacionalismo, desde la investigación seria hasta la conspiración. En ese contexto, el silenciamiento tuvo un costo. Durante años, el debate público no se centró en el lugar como prueba, sino en el lugar como idea. Y cuando un sitio se vuelve un concepto, el terreno queda libre para interpretaciones. El Führerbunker se transformó en una palabra que cada quien podía rellenar con la versión que quisiera. Para algunos, el último refugio de un monstruo derrotado. Para otros, una pieza de curiosidad morbosa. Para los negacionistas o conspiracionistas, un escenario abierto a la fantasía. Para historiadores y urbanistas, un ejemplo extremo de cómo una ciudad decide qué recordar y qué cubrir. Lo más inquietante es que el borrado funcionó en dos direcciones. Por un lado, evitó la posibilidad de un culto visible en un punto exacto del mapa. Pero por otro lado, dejó la historia sin anclaje concreto para la mayoría de la población. Cuando no hay un lugar que obligue a mirar de frente, el pasado puede volverse abstracto. Y lo abstracto puede volverse cómodo. El Führerbunker, enterrado y sin acceso, fue durante décadas el ejemplo perfecto.
un núcleo de historia enterrado debajo de una ciudad que prefería caminar encima sin mirar hacia abajo. Y aún así, lo enterrado no estaba muerto. Permanecía como volumen y como eco. La ciudad lo había cubierto, pero el hormigón seguía allí, resistiendo como había resistido a las bombas. Esa resistencia material explicaba por qué el búnker volvía una y otra vez en las conversaciones históricas, porque lo que no se destruye del todo suele regresar. Y el Führerbunker, aunque invisible, seguía esperando bajo la superficie como si su verdadera condición no fuera la de un edificio, sino la de un secreto. El regreso, 2024 y el primer descenso documentado en casi 8 décadas. Durante décadas, el Führerbunker existió como una rareza urbana, un volumen real bajo tierra y al mismo tiempo un lugar inexistente en la superficie. No tenía señalización, no tenía acceso, no tenía relato oficial claro para el transeúnte. Era un no lugar construido por decisión política, por temor a que se transformara en un punto de atracción para extremistas, por incomodidad simbólica y por una estrategia prolongada de silencio institucional. El resultado de ese proceso fue casi perfecto. En términos cotidianos, el búnker había desaparecido. Pero el hormigón no se evapora por decreto. Bajo capas de tierra, rellenos, reurbanizaciones y mapas alterados, el complejo seguía ahí, como una persistencia física que no coincidía con la memoria pública. Ese contraste es lo que vuelve extraordinario lo que ocurrió en 2024. No fue una excursión de curiosidad ni un proyecto turístico. Fue una autorización científica excepcional, concedida después de negociaciones prolongadas entre instituciones académicas, autoridades alemanas y organismos internacionales de preservación histórica. El permiso fue otorgado con condiciones estrictas: acceso exclusivo para investigación, sin apertura al público, sin uso político ni propagandístico, con un perímetro de seguridad cerrado y protocolos técnicos que convertían cualquier ingreso en una operación controlada. La dificultad inicial no era solo ética o política, era técnica. Encontrar un punto de entrada exigió meses de preparación porque el búnker no estaba esperando ser abierto. Las entradas históricas habían sido selladas con escombros y hormigón, las rutas de acceso habían sido anuladas y los planos disponibles eran poco confiables. Algunos mapas de la época de la República Democrática Alemana habían sido redibujados con coordenadas alteradas y los registros catastrales habían dejado de mencionar el emplazamiento. La búsqueda se convirtió en una reconstrucción: cruzar fotografías aéreas históricas, testimonios fragmentarios y estudios geofísicos capaces de leer bajo capas urbanas modernas. La herramienta decisiva fue el georadar de penetración profunda, combinado con análisis de superficie y revisión comparada de imágenes antiguas. Ese trabajo terminó por identificar un candidato que no parecía puerta, sino cicatriz: un antiguo pozo de ventilación colapsado bajo una acera, en la zona de la calle o trazado, relacionada con la Vossstraße y el entorno inmediato. La elección del punto era reveladora. No se trataba de abrir una entrada normal, sino de encontrar un residuo estructural que hubiera sobrevivido al intento de borrado, algo que conectara con el vacío sin necesidad de reconstruir los accesos originales. Una vez identificado el punto, comenzó otra etapa: la ingeniería de seguridad. Se reforzó la zona con soportes metálicos y se estableció un perímetro cerrado al público. Cada medida era una advertencia. El suelo podía ceder, el hormigón podía fracturarse y una operación de excavación mal calculada podía causar derrumbes sobre secciones internas. Lo que se intentaba abrir no era una sala seca y estable, sino una cavidad degradada por humedad, presión y corrosión acumuladas durante casi 8 décadas. Antes de permitir que una persona descendiera, se envió primero tecnología. Drones equipados con cámaras de alta resolución, sensores de gases y medidores de radiación ingresaron por el acceso recién habilitado. Ese orden no fue un lujo, fue una necesidad. Los dispositivos confirmaron algo que el sentido común ya sugería, pero que había que medir: el aire interior era tóxico. Se detectaron altos niveles de dióxido de carbono, esporas de hongos y gases de descomposición acumulados por el ambiente cerrado durante décadas. En esas condiciones, el espacio resultaba letal sin protección. El Führerbunker seguía siendo un refugio en la lógica inversa.
No protegía al que entraba, lo ponía en riesgo. Las imágenes iniciales de los drones mostraron un paisaje subterráneo que parecía más cercano a un naufragio que a un edificio. Pasillos bloqueados por derrumbes, agua estancada, muros cubiertos de moho, estructuras metálicas corroídas y un estancamiento absoluto del aire que convertía a cada rincón en una cámara cerrada. La temperatura era baja, estable, y la humedad se había convertido en el gran agente de destrucción lenta. Allí donde la arquitectura de guerra había sido diseñada para resistir explosiones, el enemigo silencioso había sido el tiempo. Filtraciones, condensación y oxidación. Recién después de esas verificaciones se habilitó el descenso humano, con trajes de protección, equipos respiratorios, iluminación independiente y un sistema de comunicación pensado para fallar lo menos posible. Entrar al búnker significaba aceptar que el entorno podía degradar incluso los instrumentos. El moho y la humedad afectaban materiales. El polvo podía ser biológicamente peligroso y la corrosión hacía que piezas metálicas se desintegraran al contacto o a la vibración. Los investigadores no recorrieron el lugar como quien visita un sitio histórico. Lo trabajaron como se trabaja una estructura inestable, con permanencias limitadas, rotación de equipos, ventilación previa antes de cada incursión y procesos estrictos de catalogación al salir. Cada entrada era un pequeño ciclo completo: preparar el aire, evaluar estabilidad, ingresar, registrar, tomar muestras, salir, descontaminar y archivar. La exploración se extendió durante semanas precisamente porque no podía hacerse de una sola vez. La tensión era permanente, el riesgo de derrumbe contra la necesidad científica de documentación precisa. Dentro del búnker, los hallazgos iniciales no fueron grandes reliquias, sino signos técnicos y materiales coherentes con la estructura descrita históricamente. Aparecieron restos de cableado eléctrico, piezas metálicas de equipos de radio y un tanque de combustible vacío. En los aposentos personales se identificó un catre oxidado, restos de una manta deteriorada y fragmentos metálicos compatibles con un sofá colapsado. Se tomaron muestras para análisis químico y forense. En muros interiores observaron huellas de combustión compatibles con incendios y con los efectos de los bombardeos finales, marcas que actuaban como cicatrices materiales de 1945, no como relatos. Uno de los descubrimientos más sensibles se produjo en la sala de comunicaciones. Allí, un gabinete metálico sellado conservaba documentos en un estado relativamente mejor que el resto del material, protegido por el cierre hermético y, quizá, por azar. Algunos papeles todavía mostraban fechas de abril de 1945. La escena tenía algo inquietante. En un espacio donde casi todo se desintegraba, un gabinete cerrado había funcionado como cápsula secundaria, guardando fragmentos de la administración del final. Por protocolo, esos documentos no fueron manipulados en el sitio más de lo imprescindible. Se trasladaron a laboratorios externos bajo condiciones controladas, porque la exposición al aire podía acelerar su degradación. También aparecieron objetos personales menores, pero cargados de significado, entre ellos unas gafas metálicas corroídas y un pequeño juguete infantil deteriorado. Su origen exacto no se pudo determinar de inmediato en el momento del hallazgo, pero fueron considerados relevantes por una razón clara: la presencia documentada de la familia Goebbels en el búnker durante los últimos días. En ese tipo de exploraciones, un objeto pequeño puede tener más peso que una pared, porque conecta materialmente el lugar con una historia humana precisa. La documentación fue tan importante como el hallazgo. Todo se registró con fotografía de alta resolución, escaneo tridimensional y toma de muestras, con el problema adicional de que algunos materiales se desintegraban al contacto con el aire. El búnker se comportaba como un organismo que no toleraba ser expuesto. Cada apertura alteraba equilibrio de humedad, temperatura y presión. En términos prácticos, el acto mismo de investigar aceleraba el deterioro. Por eso la metodología tuvo que ser quirúrgica: tocar poco, registrar mucho. Los informes finales de esa etapa fueron contundentes en un punto. La estructura estaba en deterioro irreversible, con humedad constante, corrosión extrema y colapsos parciales. Sin embargo, también confirmaron algo que explicaba por qué el lugar había sobrevivido a intentos de demolición.
La solidez de los muros exteriores, construidos con espesores de más de 3 metros, había permitido que una parte significativa del complejo permaneciera en pie pese a explosiones, rellenos y décadas de abandono sellado. Ese descenso de 2024 fue, por lo tanto, más que una entrada. Fue la primera entrada humana documentada en casi 80 años, un corte en la continuidad del silencio institucional. Y el modo en que se realizó mostró algo esencial. El Führerbunker ya no podía ser visitado como lugar, solo podía ser abordado como evidencia frágil, peligrosa, en la que cada minuto bajo tierra debía justificar su riesgo con un dato concreto. Pruebas y mito, lo que quedó, lo que se sabe y lo que nunca dejó de volver. Cuando el Führerbunker reapareció en 2024 como un espacio explorado de nuevo, no para el público, sino para la investigación, ocurrió algo que parecía inevitable. El lugar dejó de ser solo un episodio histórico y volvió a convertirse en un campo de disputa narrativa, porque el búnker no es únicamente un escenario, es un símbolo cargado de contradicciones. Es el sitio del final de un régimen, pero también el objeto de una fascinación que nunca desapareció. Es evidencia material, pero también un vacío que durante décadas fue rellenado por rumores. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la historia no se compone solo de hechos, se compone también de cómo esos hechos se administran, se ocultan o se muestran. La primera tensión siempre fue la misma, el choque entre prueba y mito. En el caso del final de Hitler, la prueba existe desde 1945. La identificación por restos dentales fue una pieza clave para confirmar la muerte. Pero la opacidad soviética creó un problema duradero. No permitió que la prueba se convirtiera en un cierre público global. Sin acceso a la evidencia, el mundo no vio el final, y por eso el final siguió siendo discutido como si fuera una teoría y no un hecho. La duda se alimentó sola durante años. Cuanto más se ocultaba, más se imaginaba. El búnker, además, hizo lo que hacen los espacios cerrados en las grandes tragedias. Se volvió un teatro mental. Los últimos días del Reich ocurrieron en habitaciones pequeñas y sin ventanas, en un aire filtrado, con puertas de acero, con pasillos estrechos. Esa arquitectura se convirtió en metáfora, y las metáforas son peligrosas cuando se mezclan con propaganda. Durante décadas, el búnker fue usado por narrativas opuestas, para mostrar a Hitler como un cobarde encerrado mientras su ciudad moría, o para construir una imagen de resistencia final entre ruinas. Ambas lecturas son selecciones parciales de una misma escena, y ambas se alimentan del misterio que deja un lugar enterrado. La reapertura científica de 2024, en ese sentido, tuvo un valor estratégico para el conocimiento histórico. Le devolvió materialidad a un objeto que había sido excesivamente abstracto. El escaneo 3D, las mediciones de deterioro, los registros de cableado, de equipos de radio, de tanques de combustible vacíos, de pasillos colapsados, de humedad extrema, devolvieron la imagen real. No era una fortaleza intacta esperando ser descubierta, sino un espacio degradado que apenas podía sostenerse. Eso destruye una parte de la fantasía porque muestra que el mito no resiste bien frente al moho, a la corrosión y al derrumbe. También hay otro punto. La evidencia del búnker no es solo lo que pasó, sino cómo se intentó controlar lo que pasó. Los registros de comunicaciones, por ejemplo, revelan un tono operativo final, un lenguaje que ya no buscaba ganar sino cerrar. La frase sobre la ausencia de salida y la confirmación del procedimiento final resume una decisión: no habrá evacuación, no habrá rendición pública. Y esa elección no fue solo personal, fue ideológica. La idea de morir antes que ser capturado se convirtió en una instrucción, y la instrucción se trasladó a cómo se manejaron los cuerpos, los documentos y el relato posterior. Ahí es donde el mito se fortalece, no por falta de hechos, sino por exceso de sombras deliberadas. La incineración parcial, el entierro improvisado, el traslado de restos a Moscú, la custodia secreta, las declaraciones ambiguas de Stalin. Cada uno de esos elementos fue real y cada uno actuó como un multiplicador de dudas. La historia se volvió vulnerable al sensacionalismo porque el poder soviético quiso que lo fuera. Y una vez que el sensacionalismo encuentra su espacio, es difícil cerrarlo con una frase o con una foto. En ese terreno aparecen los grandes fantasmas narrativos: el doble, la fuga, el submarino, la ruta hacia España, el refugio en Sudamérica.
Esos relatos son, en términos forenses, endebles, pero en términos culturales son fuertes porque funcionan como historias completas. Tienen un plan, un villano, una red secreta, un escape dramático. Lo real, en cambio, es menos cinematográfico. Un hombre encerrado, envejecido, derrotado, que se suicida en una habitación cerrada, con una cápsula y un disparo, y luego es quemado parcialmente en un cráter bajo bombardeo. La realidad es muchas veces demasiado seca para competir con la ficción. Por eso, la importancia del Führerbunker en el presente no es solo describir su estructura o repetir lo que ocurrió. Es entender qué representa en la memoria pública. En Alemania, el manejo del lugar fue deliberadamente antiespectáculo. No se lo convirtió en museo, no se lo convirtió en atracción. Durante años se evitó incluso marcarlo de manera visible. El objetivo era impedir la romantización, pero esa estrategia tuvo un efecto colateral. Dejó el espacio libre para la imaginación global, para los documentales sensacionalistas, para la duda convertida en entretenimiento. La reapertura científica, sin embargo, apuntó a otra idea: no hacer del búnker un lugar de visita, sino un objeto de documentación. Esa diferencia es clave. Documentar no significa glorificar. Documentar significa fijar datos, mediciones, planos reales, fotografías verificables, análisis químicos, escaneos tridimensionales. Todo eso reduce el margen del mito, aunque nunca lo elimine por completo. Porque el mito, cuando se arraiga, no se alimenta solo de lo desconocido, se alimenta del deseo de creer. En términos humanos, el búnker también dejó un rastro que no se puede reducir al final de Hitler. Allí murieron otras personas. Allí se tomaron decisiones de suicidio colectivo, allí se cometió el asesinato de los hijos de Goebbels, allí se vivió el derrumbe moral y psicológico de quienes habían sostenido el régimen hasta el final. Y ese aspecto es fundamental para no convertir el lugar en una historia centrada únicamente en el dictador. El Führerbunker no fue solo la tumba de un hombre, fue una cámara donde se concentró el último acto de un sistema completo, con víctimas y cómplices atrapados en el mismo subsuelo. Así, el cierre del relato no es un final, sino una especie de herencia. El Führerbunker quedó como un ejemplo extremo de cómo un régimen intenta controlar su propia caída, y también como una advertencia sobre cómo el secreto estatal puede fabricar décadas de confusión. En 2024, el regreso científico no desenterró un palacio, desenterró una ruina húmeda y corroída, pero esa ruina tiene un valor enorme, porque frente a los mitos, la ruina es honesta. No habla de escape ni de grandeza. Habla de encierro, de deterioro, de un final sin salida.